La primera profecía muestra al universo como un proceso de ciclos eternos a distintas escalas, a nivel galáctico con ciclos de 26.000 años y a nivel personal con vidas de 70 años, que se viven inscritas en esos ciclos mayores. La primera profecía anuncia el final del presente ciclo. Dice que desde 1999 quedan 13 años, que cada hombre está en el salón de los espejos para encontrar en su propio interior su naturaleza multidimensional. Dice que nuestro Sol gira alrededor de Alcíone, el Sol central de las Pléyades, y que ambos sistemas giran alrededor del corazón y la mente de Hunab-Ku en el centro de la galaxia, en un giro que dura 200 millones de años. Los mayas, con la primera profecía, quieren abrir la mente del hombre a la galaxia. Dejan codificado en su calendario la fecha clave para la transformación definitiva, el sábado 22 de diciembre del año 2012. Los mayas no hablan del fin del mundo, es más, específicamente dicen que todo se transforma, que lo único que permanece es el espíritu en su viaje de evolución hacia niveles superiores. La segunda profecía dice que las respuestas a todo están en el interior del hombre, que su comportamiento determina su futuro. Afirma que la humanidad se encuentra en un momento de transición fundamental hacia una nueva manera de percibir el universo. Dice que la Tierra y el Sistema Solar están recibiendo un haz de luz, energía e información desde el centro de la galaxia. Que eso está provocando un aumento en la vibración del planeta y las ondas cerebrales y las células del hombre se están poniendo en resonancia, en equilibrio con la nueva frecuencia, ocasionando enormes cambios en su comportamiento. La segunda profecía muestra dos caminos. Uno de comprensión y tolerancia, el otro de miedo y destrucción. En ambos se aprenden las lecciones necesarias para la evolución de la conciencia. Somos nosotros los que debemos decidir cuál de los dos tomamos. Son el cielo y el infierno manifestados simultáneamente. Nos dice que la humanidad se dirige hacia una nueva época de armonía, que para llegar a ella tenemos que enfrentar nuestros grandes miedos y aceptar que las situaciones difíciles las vivimos para aprender de ellas. Conservando la paz en cualquier situación que vivamos, por difícil que sea, podremos mantener y aumentar nuestra energía interna, produciendo un estado de vibración alta y un estado de respeto por todo lo que existe. Las situaciones difíciles estarán en nuestras vidas mientras necesitemos aprender algo de ellas. La tercera profecía nos dice que debemos tomar conciencia de nuestra influencia en el planeta para no seguir equivocándonos, provocando su destrucción, como ha sucedido a lo largo de la historia. Nos dice que los procesos de industrialización sin sentido ecológico han provocado con sus desechos un aumento general en la temperatura del planeta. Que esto se acentuará con el aumento de la actividad del Sol, causado por la energía que se recibe desde el centro de la galaxia, ocasionando grandes cambios en el clima y en los vientos. Serán vórtices de energía que limpiarán la superficie de la Tierra, que son la manifestación de la inconformidad de nuestro planeta y de las energías elementales contenidas en su interior. La cuarta profecía nos dice que el hombre debe terminar con su conducta depredadora para sincronizarse con los ritmos de la naturaleza y ajustarse a los cambios que llevarán a todo el universo a una era de armonía. Los mayas nos dicen que los cambios en el clima producirán el derretimiento de los polos, permitiendo así que la Tierra se limpie y reverdezca nuevamente,
produciendo grandes cambios en la composición física de los continentes donde vivimos. Todas las profecías buscan un cambio en la mente del hombre, pues el universo está generando todos esos procesos para que la humanidad se expanda por la galaxia, comprendiendo su integridad fundamental con todo lo que existe. La quinta profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo, sobre los que está fundamentada nuestra civilización, se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. El hombre está convencido de que el universo existe solo para él, que la humanidad es la única expresión de vida inteligente y por eso actúa como un depredador con todo lo que existe. Los sistemas fallarán para enfrentar al hombre consigo mismo, hacerlo ver la necesidad de reorganizar la sociedad y continuar en el camino de la evolución que nos llevará a comprender la creación. Examinemos el sistema económico que reglamenta, cuantifica y pone precio a las relaciones en el planeta. La economía del hombre contemporáneo está orientada por principios de agresión y defensa y es incompatible con un universo en armonía. Estados Unidos basó su economía en la fuerza militar, con un crecimiento central planificado que dio como resultado gran parte de los dispositivos tecnológicos que ahora utilizamos. La propulsión a chorro para el transporte aéreo, la red vial para el transporte vehicular, los sistemas de computación y almacenamiento de datos y comunicaciones, la biología molecular y los sistemas nucleares de producción, entre otros. Parece ser una economía libre y sin planificación central, debido a la competencia de bienes y servicios en el mercado y la distribución de artículos de consumo basados en la tecnología. La Unión Soviética, que también había centrado su economía en su enorme poderío militar, a la par de Estados Unidos, tenía un gran problema. El poder político de un individuo dentro del sistema era enorme comparado con su nivel de riqueza. Los oficiales tenían grandes recursos mientras estaban en el poder, pero al retirarse, su nivel de vida se deterioraba significativamente. Para evitar ese quiebre económico, los funcionarios salientes se corrompían. Todo esto puso en graves problemas al gobierno desde su seno mismo, fragmentando a la Unión Soviética en muchas naciones independientes y convirtiendo a todo su sistema en un caos. Lo que era la segunda potencia mundial está en ruinas, y todos los países entendieron, gracias a la Unión Soviética, que hay que tomar otro camino. China también concentró su economía en su fuerza militar. Incluso sus fuerzas armadas producen artículos de consumo y tienen canales de distribución propios. Su economía logró evadir la crisis financiera porque no permitió que su moneda pudiera ser convertida libremente en dólares, poniéndola fuera del alcance de las especulaciones financieras. El hombre moderno está intentando aprovechar al máximo su dinero en el menor tiempo posible, sin importar qué tenga que hacer para lograrlo o cuáles sean sus repercusiones sobre el bienestar general. El eje Estados Unidos-Europa-Japón bajó con éxito sus costos de producción, aumentó sus utilidades y su nivel de ahorro y se encontró con enormes recursos financieros. Decidieron aumentar sus mercados, repitiendo la estrategia empleada al final de la Segunda Guerra con Japón y Europa, inyectando masivamente dinero en las economías de Latinoamérica, India, Pakistán, el sureste de Asia, Corea y China. Los precios de las acciones subieron, asumiendo un crecimiento similar al de 1945, y una política de libre movimiento de bienes y capitales se implementó en todo el mundo.
Invirtieron entonces enormes cantidades de recursos en miles de proyectos y acciones que no produjeron una expansión de la producción industrial, sino que solo buscaban la especulación financiera. En estos momentos, prácticamente todas las economías del mundo están en crisis y se ha desatado una ola especulativa en todas partes. En un solo día, 1.5 trillones de dólares cambian de manos en los mercados financieros internacionales. Un 15% de caída en los mercados hacen desaparecer una riqueza equivalente a la producción anual de todas las fábricas de Estados Unidos. Desde 1995, la economía mundial no está dominada por el intercambio de automóviles, acero, trigo y otros bienes y artículos reales, sino por el intercambio de divisas, acciones y bonos, es decir, de riqueza virtual, con la que es muy fácil especular. Hay más dinero que nunca circulando entre los distintos países en búsqueda de la mayor utilidad en el menor tiempo. Los mercados de capital se están fusionando en un solo mercado global. La especulación financiera ha alterado todos los índices. La riqueza se ha vuelto invisible. Ya no se invierte en generar industria y bienestar. Lo único importante son los resultados trimestrales. Hay un 140% más de dinero en el mercado de capitales de los Estados Unidos que el que está empleado en la fabricación de bienes, muy por encima del punto especulativo más alto al que se llegó en 1929, antes del derrumbe financiero. El índice industrial Dow Jones aumentó 4 veces desde 1990. Hoy está por encima de los 11.000 puntos. Antes llevaba 72 años aumentar un 15% el promedio de precios-ganancias. Para recuperar su equilibrio, debería bajar 5.300 puntos, una caída del 50%. El New York Times informó que en los años 90, la deuda privada, particularmente la de los consumidores, aumentó a niveles récord y el ingreso anual solo lo hizo en $1.200, pasando de $35.745 a $37.000 en 1990. El síndrome de la tarjeta de crédito se ha vuelto un mal común. El hombre se endeuda más allá de lo que gana, poniendo su economía personal en la cuerda floja, y eso se refleja en todos los niveles. La especulación en torno al capital financiero condujo a una situación económica mucho más delicada que la de 1929, antes del derrumbe de la bolsa en 1930. Casi todas las economías están en problemas, y los salvavidas gubernamentales con dinero de bancos que están al borde de la quiebra dificultan aún más todo este proceso. La quinta profecía maya dice que el dinero dejará de usarse como medio de intercambio, y los síntomas que surgen desde distintas partes del mundo parecen confirmarlo. A lo largo de 1999, científicos de todos los países sospecharon que la delicada situación económica podría agravarse por el problema de las computadoras, llamado I2K. Diferentes organismos del Estado y compañías de todas partes invirtieron millones de dólares en programas de software y técnicos que fueran capaces de evitar que el caos informático terminara por desplomar el sistema económico y financiero mundial. El pánico surgió cuando los especialistas vieron hechas a través de las computadoras se hacía utilizando años de 2 dígitos en vez de los 4 dígitos reales. Las tarjetas perforadas en los años 50 y 60 tenían grandes limitaciones en cuanto a la cantidad de información. Por eso fecharon la información con solo 2 cifras.
Esa diferencia por defecto se fue traspasando a los nuevos sistemas operacionales y computadoras sin ser corregido. Un subprograma anteponía automáticamente al año de 2 dígitos el número 19, para que el hombre viera un año de 4 dígitos, aunque realmente la computadora estaba procesando 2 cifras. La transición de 1999 al 2000 haría que las computadoras a las que no se les hubiera corregido el problema regresaran al año 1900, con lo que todos los datos almacenados en sus archivos pasarían a ser posteriores a la fecha en que se encontraría la computadora, con lo cual todas las operaciones darían resultados equivocados. A pesar de las predicciones, la red informática sobrevivió al I2K. Aparentemente el nuevo año había comenzado sin problemas, pero en pocos meses un nuevo hecho amenazó con poner en jaque a todo el sistema informático. Nuevos virus se propagaron por todo el mundo, afectaron los sistemas operativos de cientos de miles de máquinas, paralizando la actividad de una enorme cantidad de empresas durante semanas. A esto se suma el peligro de los hackers, piratas informáticos que rompen con la seguridad de las computadoras y pueden acceder y alterar cualquier información confidencial almacenada en un disco rígido. Además, con el surgimiento del comercio electrónico en la actualidad, es posible robar un número de tarjeta de crédito que esté viajando por Internet y hacer compras ilimitadas a través de la red. Miles de usuarios pueden quedar en bancarrota sin que sea posible comprobar quién efectuó la compra. Todos estos peligros pueden tener gravísimas implicancias para la economía mundial. Los sistemas de control de tráfico aéreo, las aduanas, las redes de transporte, los sistemas de telecomunicación, las redes de distribución de alimentos y las de electricidad son solo algunas de las ramas que se verían afectadas. Existen situaciones de alto riesgo en el sistema económico y en el de manejo de información. Y si a eso le agregamos el aumento en la actividad del Sol, que puede causar daños irreparables en los satélites, la situación se complica. Con las llamaradas solares se recibe una dosis inusual de rayos ultravioleta que expanden a la atmósfera superior de la Tierra, disminuyendo la presión que existe sobre los satélites que están a baja altura. Esto los hace bajar su órbita a una mucho más rápida, perdiéndose contacto temporal con ellos en el mejor de los casos e interrumpiendo todas las comunicaciones del planeta. También puede suceder que los 19.000 objetos que se encuentran en la órbita de la Tierra, al recibir una alta dosis de electromagnetismo del Sol, vean dañados sus componentes electrónicos y dejen de funcionar para siempre. Al afectarse la ionosfera por las extraordinarias emisiones solares, se producen alteraciones en todas las comunicaciones de radio y televisión, pues es en esa capa de la atmósfera en donde se transmiten y se reflejan las distintas frecuencias. Tenemos entonces que la economía y las comunicaciones son sistemas muy frágiles e interconectados a todos los demás. La red eléctrica es especialmente sensible a las llamaradas solares, como ocurrió durante 9 horas en todo Quebec, en 1989. El sistema de electricidad es la columna vertebral de nuestras sociedades contemporáneas. Si fallara, fallarían uno tras otro todos los demás sistemas, como fichas de dominó que caen consecutivamente. Se dice que un sistema es igual de fuerte al más débil de sus componentes o eslabones. Imaginemos cómo reaccionaría nuestra sociedad a todos estos sucesos simultáneos. La comida comenzaría a escasear, las comunicaciones serían imposibles, el tráfico enloquecería en todas las ciudades, la economía se paralizaría. La mayoría de la gente perdería la razón. Comenzarían los desórdenes civiles que por la cantidad de gente involucrada desbordarían todas las expectativas y controles de los gobiernos. Esta situación de descontrol total modificaría para siempre todos los sistemas de la sociedad. Los sistemas religiosos basados en un Dios que infunde miedo también entrarían en crisis. Surgiría un solo camino espiritual común para toda la humanidad, que terminará con todos los límites establecidos entre las distintas maneras de ver a Dios. El nuevo día galáctico está anunciado por todas las religiones y cultos como una época de paz y armonía para toda la humanidad.
Es claro entonces que todo lo que no produzca este resultado debe desaparecer o transformarse. La nueva época de luz no puede tener una humanidad basada en la economía militar de imposición de verdades por la fuerza. Los nuevos tiempos de armonía universal no pueden estar basados en un sistema no equitativo de distribución de la riqueza, representado en el dinero, la riqueza virtual y la especulación financiera. El amanecer de la galaxia debe basarse en el profundo respeto de los unos por los otros y en el reconocimiento de todo lo que existe como otra parte de cada uno. Por eso, no se necesitarán aparatos represivos. La nueva humanidad no necesitará de sistemas tecnológicos de comunicaciones existentes, pues el hombre estará conectado mentalmente y la violencia dejará de existir. Estamos en el final del ciclo de la noche de 5.125 años, en el final de un día galáctico de 26.000 años, a punto de entrar en el amanecer de la galaxia. La época de cambio que los mayas denominaron el tiempo del no tiempo, también fue profetizada por otras culturas y religiones. Todas coinciden en que está a punto de suceder un cambio de grandes proporciones. Para los budistas, aproximadamente en el año 500 a.C., Buda puso en movimiento la rueda del Dharma, y al hacerlo, dijo que ésta daría 5 vueltas, y que cada una duraría 500 años. Y al final del último giro, aproximadamente en esta época, vendría un periodo de caos que conduciría a una nueva fase en la evolución de la conciencia y a cambios sin precedentes en el hombre. Los indios de la tribu Hopi tienen una roca tallada de 2000 años de antigüedad ubicada en Mesa Negra, Arizona. En ella se muestra el gran espíritu que lleva 2 caminos. El primero material, tecnológico, de la raza blanca. El segundo, espiritual, verdadero, de los Hopis. Los 2 caminos avanzan paralelos, pero al final, después de una época de purificación, el camino tecnológico zigzaguea y desaparece, mientras el camino Hopi florece hacia el quinto mundo. Sus sacerdotes vieron el final de este cuarto mundo a través del fuego, después de cumplidos 4 signos. Caminos de metal con caballos de acero, partes de la luna que se traerían a la tierra y la construcción por parte del hombre de una casa que flotará en el cielo. La casa en el cielo fue la estación Mir soviética, que debió ser abandonada porque tenía altas posibilidades de estrellarse sobre la tierra y ocasionar una catástrofe. El hombre se encuentra totalmente desconectado de la naturaleza. Esto puede verse en la manera en que medimos el tiempo y la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Ondas de radio, microondas, radares, teléfonos, televisión y todo tipo de frecuencias electromagnéticas nos están aislando de la vibración fundamental de la Tierra, y los sucesos extraños son cada vez más frecuentes en ella. Otro de los fenómenos extraños que han surgido últimamente es la aparición en Inglaterra y en otras partes de más de 3000 formas geométricas espontáneas que se forman en los cultivos. Sobre estas formas apareció en la televisión hace algunos años un programa en el que 2 británicos llamados Doug y Dave afirmaron que ellos los habían hecho para obtener la atención de todo el mundo. Esta información hizo que no se tomara en serio la aparición de estas formas geométricas. Sin embargo, continuaron apareciendo cada vez más intensamente. Desde abril de 1999 el fenómeno se ha disparado. Ahora aparecen en 3 y 4 sitios en distintos países simultáneamente cada noche. Inclusive dentro de áreas militares restringidas donde nadie puede entrar a voluntad. Existen organizaciones dedicadas a investigar los fenómenos con páginas de internet dedicadas a su divulgación. Lo curioso es que en distintos lugares donde las formas aparecieron el año pasado, ahora vuelven a aparecer iguales pero con la imagen negativa, es decir, donde antes las espigas estaban inclinadas, ahora crecen derechas, y viceversa. Estudios científicos han encontrado que todas las espigas o plantas que conforman el dibujo no mueren,
sino que al contrario producen un 40% más de fruto que las no inclinadas. Otra cosa bastante curiosa es que aparecen alrededor de sitios sagrados y significativos como Stonehenge, Glastonbury y Avebury. Lo más sobresaliente es que las formas tienen unas medidas que se ajustan exactamente a las proporciones que se encuentran en los intervalos perfectos de la escala mayor musical, a la música de las esferas. Es bastante improbable que la proporción diatónica se obtenga por casualidad. Es probable que la naturaleza se esté manifestando en formas incomprensibles para nosotros. Definitivamente algo está sucediendo. La transformación del mundo comienza con un cambio de la mentalidad de cada uno de nosotros, tomando conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestro propio interior. Solo así ese cambio se hará posible. El juego de la pelota se llamaba en maya Pok-ta-pok, por los sonidos que producía la pelota en su rebote por las paredes del campo. El campo de juego era un templo donde se realizaba una actividad sagrada para pedir la aparición de la lluvia. Allí se seguían los movimientos del sol, representado por una pelota de elástico caucho. El caucho, un látex o savia lechosa extraído del olquaitl o árbol del hule, al secarse en unos recipientes circulares hechos con la corteza de las calabazas, los jicalli, formaba la pelota. El caucho era un material sagrado para los mayas, representaba la sangre de la naturaleza, su elasticidad y su movimiento palpitante. Con él untaban papeles que quemaban como ofrenda a las distintas esencias, a la lluvia, al viento, a la madre tierra y sobre todo a Kinich Ahau, el sol dador de la vida. En el juego se pedía por la fructificación de la naturaleza, que solo se podía dar con la lluvia que traía Chak, la esencia de la lluvia. La superficie de juego tenía forma de H, y en su centro tenía dos muros en forma de talud, en los que la pelota rebotaba hacia los jugadores en el centro y los extremos de la cancha. En Chichén Itzá, el campo de juego de pelota era ceremonial, por eso su tamaño es gigantesco. Mide 170 metros por 35 y estaba orientado también en posición 17 grados noreste, como la pirámide de Kukulcán. En el centro de los muros laterales hay unos bajorrelieves en piedra. Son 13 personajes de pie, representan los 13 movimientos que realiza el sol, desde que sale hasta que se oculta. En el centro hay un personaje sin cabeza, y de su cuello salen 7 serpientes de cascabel. Esto simbolizaba el momento cuando más fuertemente se recibe la energía del sol, al mediodía, en los 7 puntos que conectan al hombre con el cielo, los chakras. Los mayas sabían que estos puntos estaban conectados a la columna vertebral, por la que se movían esas energías, a la que veían también como la forma de una serpiente, el Kundalini hindú. En estos puntos se encuentran los sistemas glandulares que transforman las energías sutiles del universo en las sustancias que necesitan los órganos del cuerpo para funcionar adecuadamente. El personaje también lleva una rama de flores y frutos que representan la vida y la fertilidad que se obtienen del sol. En su mano izquierda lleva su propia cabeza, representando así el dominio de la mente y del ego, paso necesario para trascender. Se ha pretendido decir, por este bajo relieve, que los mayas cortaban las cabezas de los jugadores que perdían. Nada más infundado en una civilización basada en el amor. Simplemente no se entendió su significado real. Lo mismo sucede con otros bajorrelieves que muestran a un hombre con el brazo levantado, con un corazón en la mano, dirigiéndose hacia Hunabku. Estas imágenes deben ser interpretadas como símbolos, como parábolas, como una representación de su relación con Dios.
¿No es acaso el corazón de Jesús un símbolo similar? ¿Podría una civilización futura conjeturar por esa imagen suya mal comprendida que los católicos le sacaban el corazón, lo envolvían en espinas y luego le prendían fuego en misas de sacrificio? El campo de juego de pelota en Chichén Itzá era un gigantesco templo donde se realizaban ceremonias para seguir y confirmar los movimientos del sol contra sus paredes laterales. El resto de las ciudades mayas también tenían su campo de juego de pelota, pero su tamaño era más cercano al de un campo de baloncesto, con la escala adecuada para 6 a 8 jugadores. Los contendientes portaban un cinturón de cuero de venado, el maxtle, para protegerse las caderas. También usaban guantes de cuero y protectores en el antebrazo y la rodilla izquierda. La pelota se ponía en movimiento con una salida similar a la del voleibol actual, y los jugadores contrarios podían hacerla rebotar en sus caderas, muslos y antebrazos. El objetivo del juego era tener la pelota en movimiento permanentemente mientras se marcaban puntos en contra del otro equipo. Se ganaba un punto cuando la pelota pasaba la raya en uno de los dos extremos del campo contrario. Se ganaba el juego cuando la pelota era encestada en un aro de piedra o madera que existía a ambos lados del espacio central. El aro representaba la apertura en la tierra que servía al sol para descender al inframundo y resurgir de él. Cuando era traspasado exitosamente por la pelota de caucho, simbolizaba el momento en que el sol se ponía, terminando el juego inmediatamente. En ese momento, los espectadores que apoyaban al equipo contrario debían entregar sus mantas y ruanas de algodón a los espectadores que apoyaban a los ganadores, y se realizaba una gran fiesta que duraba varios días. Si queremos vivir una nueva era de armonía, la primera tarea es aprender a tener buenas relaciones con los demás, sentir y reconocer cada día los ciclos de la naturaleza, del sol y la luna. Abrir la mente a la nueva información y a la galaxia, intuir la realidad más allá de los sentidos y no limitarnos por los conceptos del tiempo y el espacio. Los mayas sabían que la materia es indestructible, se organiza y desorganiza eternamente, es decir, se transforma. Cuando sale de ella, el espíritu se desorganiza, se cohesiona y organiza de acuerdo a los códigos genéticos de origen divino, cuando entra en ella el espíritu que la anima. Para ellos, el cuerpo físico, el material, el Widil Lil, es solo una masa de energía densificada, materia indestructible, eterna, que solo cambia permanentemente. Se organiza gracias a lo que nosotros llamamos ahora el ADN, o ácido desoxirribonucleico, que ellos veían como una información codificada originada en Hunab-Ku, en Dios. Llamaron Ol al ego, a la personalidad que se disuelve después de cada reencarnación. Para ellos, Ol es la conciencia temporal del ser humano, el yo. Existe desde que el ser nace hasta que muere. Es el resultado de las creencias acumuladas por las experiencias de la vida que se archivan en la mente. Es lo que define el comportamiento de las personas, sus emociones y sus sufrimientos. Veían a esta conciencia en la mente y la ubicaban en la parte superior del cráneo. En la lengua maya se dice Bugnonil Buklem. Significa vestido grande y luminoso. Es donde radica la inteligencia, la destreza, la habilidad, de donde sale la luz y se viste uno de resplandor. Allí se almacenan las creencias, la cultura y las costumbres que determinan la estructura social y el comportamiento de todos los hombres.
Su capacidad de aprendizaje es diferente para todos los seres humanos, ya que depende de su potencialidad genética, de la herencia de sus antepasados y de los efectos de su recorrido por otras vidas, de su karma. Karma se entiende como el destino trazado de las experiencias que el hombre debe vivir para completar su aprendizaje en esta vida, la parte difícil de lo que vivimos. Ellos creían que el Ol, el ego o la mente, estaba en una dimensión más arriba que la tercera dimensión, en la que se encuentra nuestro cuerpo físico. Para los mayas, la materia se organiza, se teje en el tiempo gracias a la información divina, para contener en su interior al hombre, cuyo propósito es servir de vehículo de evolución al espíritu. El espíritu, o Inhan, como lo llamaban ellos, es la conciencia permanente de todo ser humano. Existe antes de encarnarse en un cuerpo y permanece después de la muerte física. El espíritu es lo que realmente evoluciona hacia la perfección. Cada vida aumenta con sus experiencias vividas, con su Ol, con su ego. La personalidad es la que genera el proceso de evolución durante cada vida. El espíritu es la conciencia permanente, no se desorganiza ni se pierde nunca, solo aumenta su comprensión sobre la creación con las experiencias vividas por las distintas personalidades en sus sucesivas encarnaciones. Esta parte del ser está en una dimensión aún más alta que la de la mente. Es la que permite o determina el cambio de las civilizaciones, de las estructuras sociales, de los cambios de comportamiento, cuando evoluciona la mente. Así pasamos de la monarquía absolutista a la democracia que vivimos. Así pasaremos a escoger a nuestros gobernantes no por la cantidad de votos, sino por su sabiduría evidente. Los mayas dicen que el Ol, la personalidad de cada hombre, está sometida a influencias simultáneas de fuentes variadas y de mundos diversos. Influencias energéticas del Sol, de la Luna, de los planetas, influencias de las estrellas que se reciben simultáneamente, solo que con el predominio de unas sobre las otras. Según el momento, activan los 7 puntos de contacto del hombre con el universo. El manejo energético consciente de la energía interior captada por los 7 chakras produce fenómenos psíquicos y físicos que no han sido hasta hoy explicados científicamente. Ellos creían que la energía sagrada que se crea por la apertura espiritual activa el hipotálamo y las glándulas pituitaria y pineal, ampliando el espectro de percepción de nuestra mente. La activación de estas glándulas advierte al organismo que ponga a funcionar una parte de nuestro código genético que no solemos utilizar. Solo utilizamos 20 codones de los 64 que tenemos instalados. Los mayas creían que esto permitía a todos los hombres conectarse desde su propia mente individual con la mente del Sol y a través de él con la mente universal, Hunab-Ku, en el centro de la galaxia. Practicaron la transferencia remota y espontánea de información entre los chilames, los sacerdotes del Sol. Está comprobado que hay formas energéticas generadas por el organismo humano que son percibidas por otros seres humanos o registradas cuando sucede el movimiento de objetos inanimados. Todos hemos tenido un déjà vu, una sensación de que lo que estamos haciendo ya lo habíamos hecho en un tiempo pasado, en otro sitio. Nos muestra una realidad distinta a la presente, pero igualmente válida. Existen unas formas energéticas ya conocidas por los científicos, como la radiación electromagnética, la radiación ultravioleta del núcleo por las células, la radiación térmica del cuerpo o los voltajes registrados en las células y en la piel.
Hoy hemos comprobado la existencia de la telepatía o transferencia de información entre seres humanos por medios distintos a los normales, de voz y señas. Un ser humano transmite o induce la información y otro la percibe. Los chilames mayas realizaban curaciones energéticas convirtiéndose en transformadores de la energía del sol. Los mayas creían que la causa principal de las enfermedades estaba en relación con el equilibrio de los fluidos de la sangre, del ácido úrico. Creían que las sustancias tóxicas de este ácido estaban influidas por la luna. Descubrieron que su eliminación sigue los ritmos de la fase de la luna. En luna nueva la sangre tiene muy poco ácido úrico. En luna llena tiende a cristalizarse y envenena la sangre. Ellos utilizaban la influencia magnética de la luna para curar. Durante la luna creciente cortaban una ceiba, su árbol sagrado, al que llamaban Simanchen, y con él hacían tablas. El momento del corte era muy importante para que la savia estuviera sana y pura, pues sabían que conducía fuerzas positivas y negativas de características electromagnéticas. Dejaban la tabla sobre la Tierra en dirección norte-sur, expuesta a la luz durante un mes lunar, magnetizándola. Sobre ella acostaban al paciente. Si querían sacar fluidos tóxicos del organismo, colocaban su cabeza en dirección sur. Si querían atraer las energías hacia el interior del cuerpo, colocaban la cabeza en dirección norte. La psicoquinesis es la capacidad del ser humano de generar energía o de usar la que tiene a su alrededor para mover objetos a distancia en el espacio. Se han comprobado efectos de flexión y fractura de la materia a distancia como los realizados por Uli Heller y Seki Guchi-Jun. La puerta para convertirnos en seres multidimensionales ya está abierta. Jesús fue uno de los que la utilizó y nos dejó un mensaje en el que dijo que nosotros haríamos proezas iguales o mayores que las que él había realizado. El Códice de los Chilames, uno de los cuales fue Chumayel, habla sobre la clarividencia o el conocimiento remoto de acontecimientos de nuestra época, de fenómenos o eventos de tiempos futuros como la predicción de la llegada de Cortés. Los mayas sabían que el universo existe gracias a la polaridad, dos fases contrarias, una positiva y la otra negativa, que conforman la eterna dualidad. La llamaban Omeyotl. Esta polaridad se manifiesta en el día y en la noche, una fase activa y una pasiva. Llamaban Jia a la fase positiva, a la claridad del sol, la actividad, lo masculino, el verano, el cielo, el calor. Llamaban Hyu a la fase negativa, a la sombra u oscuridad, el reposo, la luna, la femineidad, el invierno, las nubes, la lluvia y el frío. Hia-Hyu es la oposición entre el día y la noche, la claridad y la oscuridad, el calor y el frío, la sequedad y la humedad, la vida y la muerte. Encontraron que estas dos fases no eran absolutas, es decir, se transforman permanentemente la una a la otra. Algo de la una contiene a la otra. Es decir, ondulan afectando a toda la naturaleza y todos los acontecimientos. El hombre es el resultado de esa eterna dualidad. Todos tenemos una parte masculina y una femenina. Los dos principales movimientos son la rotación y la traslación. Sin ellos, nada tendría vida. Para los mayas, el secreto del manejo del tiempo está en la sincronía con el presente. El pasado no existe y no tiene sentido preocuparnos por el futuro. Para ser felices,
Debemos localizarnos en el tiempo presente. Este se encuentra en el centro del símbolo del infinito, el número 8. Atrás, la vuelta de su pasado. Adelante, el círculo de su futuro. Estos círculos están siempre en movimiento. Representan estados mentales que convergen en el punto de cruce, en el presente. La mayoría del tiempo no estamos sincronizados con el presente, sino preocupados por el futuro o añorando o evocando el pasado, tiempos que realmente no existen.